primer trabajo que se llama pérdida de empleos y el impacto de las pérdidas del empleo formal en los niveles de ingreso y en las desigualdades. Es un trabajo súper interesante que hicieron acá los colegas y bueno, la idea es presentarlos hoy. Los autores del documento son Rafael Carranza, Joaquín Prieto y Kristen Sennbruch de la International Inequalities Institute de London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Así que la idea son 20-22 minutos. El documento tiene muchísima información, después está disponible, está bueno para que lo lean, pero bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Te voy avisando. Muchas gracias por leer el documento. En esta época se agradece el tiempo. Voy a entrar al tiro en materia, pero no puedo dejar de decir que quiero dar gracias a la organización y sobre todo a Roxana Mauricio por el trabajo de detective que ha hecho desde el año pasado en encontrar a los investigadores que están usando datos longitudinales, que por la escasez de datos, obviamente hay escasez de investigadores, pero si miramos bien, los datos estaban y lo que faltaba era como un empujoncito, sabiendo que es más difícil publicar, pero al haber una comunidad, por lo menos que yo empecé a conocer el año pasado y ahora en esto, se agradece para sentir que uno no está solo en esta, ¿cómo se dice?, tipo de investigación. Bueno, dicho esto, yo voy a presentar un trabajo que está más o menos terminado el trabajo, que es sobre pérdida de ingresos, pero nos interesa sobre todo el ingreso cuando las personas se vuelven a reemplear y relacionarlo con desigualdad de ingresos laborales. Más o menos, ¿bien? Y lo que está detrás, básicamente todo lo que se relaciona con pérdida de empleo se da en momentos de crisis, con cambios tecnológicos, cuando hay reformas laborales. Y esto efectivamente para todos los que ven en la parte como eficiencia y productividad e innovación en la economía es súper bueno, pero tiene el otro lado de la moneda, que son los trabajadores que tienen esas pérdidas y cómo se ven y cuáles son los efectos en estos trabajadores que tienen que dejar este tipo de empresas en cualquiera sea de las situaciones. Y eso ya se empezó a estudiar hace ya varias décadas en Estados Unidos y lo que se sabe es que cuando los trabajadores pierden el trabajo y cuando le recuperan, en promedio ganan un poco menos del trabajo que tenían antes. Eso es más o menos lo que se sabe en lo que llaman el norte global, que es Estados Unidos y países europeos. Y lo otro es que esa pequeña diferencia se mantiene en el tiempo. Es decir, alguien que ha sido despedido, cuando vuelve a trabajar, tiene una pérdida de empleo y se mantiene. Las pérdidas de empleo es importante recordar que hay dos horizontes de tiempo. Uno es inmediato, porque uno deja de trabajar, y otro tiene que ver con las pérdidas en el nuevo trabajo, en los nuevos ingresos comparado con el trabajo que perdió, más o menos. Y nosotros lo que hacemos es estudiar las dinámicas de esta pérdida de trabajo, ver cuál es el costo de perder un empleo que es estable y que es formal. Son importantes esas dos características, como voy a explicar a continuación, y la idea es ir más allá del efecto promedio que se ha estudiado en este tipo de análisis y ver en fondo el impacto, pero no solamente en el promedio del grupo que perdió el empleo, sino que a lo largo de la distribución. Por lo tanto, eso nos permite poder decir algo con respecto a cuánto afecta a la distribución de ingresos laborales, por lo tanto la desigualdad de ingresos relacionados al empleo. Nosotros ocupamos datos administrativos de Chile, que hace 10 años se considera como un país de alto ingreso, pero tiene problemas todavía tenemos un 30% más o menos bien estable de trabajo informal, y la desigualdad de ingresos y también de ingresos laborales es bastante alta comparado con otros países. Y las principales conclusiones es que encontramos que en promedio el 40% del ingreso en el primer mes, o sea, que hay una pérdida de un 40% de ingreso en el primer mes y que después de un año y medio se recupera. Y encontramos que los que están en el 10% de la distribución de ingresos
se demoran mucho menos en recuperar a lo largo de 6-9 meses, no el año y medio, y los que están de alguna manera en el 10% más bajo son aquellos que tienen pérdidas en verdad bastante más altas que la media. Un análisis de los promedios de la pérdida lo mantendría oculto. Por lo tanto, al tener estas diferencias a los extremos, encontramos que efectivamente las pérdidas de empleo logran de alguna manera incrementar la desigualdad, con un gran impacto en los primeros meses y una persistencia. Incluso hicimos un análisis con el coeficiente Gini, que es un pequeño impacto en periodos como más largos. Y nuestra contribución a la literatura es poder de alguna manera ir más allá del promedio y entender que estos efectos pueden de alguna manera reforzar las desigualdades que ya existen en el mercado laboral en términos de desigualdades de ingresos, y al mismo tiempo conocer esto para poder justificar políticas de protección social o diseñar nuevas políticas que de alguna manera podrían tener beneficios también redistributivos. Y la otra como contribución es que no, ¿verdad? Datos para el sur o Latinoamérica son contados con los dedos de las manos, y los estudios de los países desarrollados, que son abundantes en términos de promedio, no del análisis de distribución, hace que no se pueda extrapolar esa información para el diseño de políticas públicas. Por eso es importante saber la realidad, por lo menos, de nuestro continente. Y bueno, lo que voy a explicar ahora es más o menos estándar en términos de background, metodología y conclusiones. Y la literatura, como dije, es escasa. Tenemos la suerte de tener una de las pocas autoras acá que el año 2014 se metió en este tema, y ella calcula para Uruguay, Verónica, el promedio de pérdida de los nuevos ingresos de las personas que se vuelven a reemplear, y encuentra que el 40%, similar a nuestros resultados, es en los primeros meses, y después de un año, después de 12 meses, todavía hay un delta comparado con el grupo que no perdió el trabajo de un 14%. Y en México, David Kaplan hace datos de México que es interesante porque compara estas pérdidas en distintos periodos de tiempo. Entonces, para bonanzas económicas, encuentra que el promedio no baja, sino que aumenta, y cuando hay crisis es más fuerte. Entonces también vemos que hay un tema como la importancia de perder empleo, por lo menos en el caso de México, en buenos o malos tiempos. Hay un tema, consideración de estos dos estudios, que también tenemos el desafío, creo que lo abordamos, que cómo distinguir cuando son empleos en el fondo que son despidos en términos voluntarios o no voluntarios, que ese es el gran tema, y ahora la literatura en términos de promedio del país desarrollado es cómo identificar bien cuándo es eso, y todas las consideraciones que significa que alguien quiere cambiarse un empleo y ganar menos, o ganar o de fortuna haber sido echado de su trabajo. Pero también tenemos, no en países del sur global, sino en el país del norte, dos estudios que analizan el tema de la distribución en términos de empleo. El caso de Finlandia, donde encuentran que hay un impacto bastante grande, sobre todo los que están en la baja parte de la distribución, y en Estados Unidos se ve que el impacto no es mucho cuando son empleos de tiempo completo a empleos de tiempo completo, pero de nuevo también encuentran en la parte baja de la distribución que la pérdida es bastante más alta que la media, y explicado sobre todo en la demora en que se encuentran las personas en encontrar un nuevo empleo, y cuando lo encuentran ese ingreso es más bajo, sobre todo en la parte baja de la distribución, que tenían antes. ¿Y por qué es importante estudiar el tema de la distribución? Uno, porque la naturaleza de estas pérdidas difiere de alguna manera a lo largo de la distribución, y sobre todo con los que están en la parte baja, son personas que pierden varias veces en sus carreras laborales, y eso de alguna manera se está acumulando, donde genera en el fondo una manera de círculo vicioso, en términos de que si sus nuevos ingresos
del nuevo empleo son más bajos y ya habían tenido esas pérdidas y se mueven en ese sector. Y al mismo tiempo ayuda a poder justificar políticas de seguridad de empleo en este grupo de personas que se ven en esta situación donde perder el empleo tiene un costo solamente por el hecho de haberlo perdido. Y en la estrategia econométrica, esto es un modelo de Jacobson de hace más de 30 años, donde en el fondo la variable dependiente son los ingresos del trabajador en el mes T, puede ser trimestre, puede ser año, donde están los efectos fijos del trabajador y del tiempo, y donde en el fondo X son las variables observables del trabajador y de la empresa antes de la pérdida, en el fondo de los trabajos pasados, y lo que a nosotros nos interesa es el delta, en nuestro parámetro de interés, que de alguna manera se estima en función del promedio de mes en el mes K. Cuando son valores negativos es antes de perder el empleo y cuando son positivos es después de perder el empleo. Perfecto. Y como nuestra idea es ir más allá de calcular el promedio, lo que nosotros hacemos es estudiar análisis de cuantiles, donde de alguna manera nosotros podríamos, si se fijan, la configuración de esta ecuación es muy similar, pero nosotros podríamos calcular estos cambios de ingreso en el percentil 1, en el percentil 2, hasta el percentil 100, y para eso de alguna manera podríamos ocupar como cuantiles condicionales, pero el único problema de los cuantiles condicionales es que nosotros igual nos interesa saber la distribución real del ingreso, y por eso en el fondo ocupamos los últimos trabajos del FIRPO de cuantiles incondicionales, donde se ocupan estas como funciones no sé cómo traducirlo en español, pero en el fondo son de influencia recentrada, y básicamente la idea que está acá es que uno puede ver ciertas sensibilidades de la característica de la distribución, por ejemplo la mediana, los percentiles, incluso el coeficiente de Gini, y ver cómo una covariable, un cambio por ejemplo en un año de educación, afecta esa característica de la distribución. Esto se ha ocupado recientemente en los trabajos de Chico Ferreira, tiene uno para ver desigualdad, por explicar por qué ha disminuido la desigualdad en Brasil, el impacto de la inmigración en Luxemburgo en términos de la distribución salarial y transmisiones de riqueza en el Reino Unido. Y el caso de Chile, bueno, puede ser parcial lo que los diga, pero en verdad creo que es interesante estudiarlo, uno porque independiente del éxito económico que ha tenido Chile, tiene problemas re importantes en términos de desigualdad de ingresos y bastante alto, y aunque tiene herramientas institucionales como seguro de desempleo, salario mínimo, etc., el mercado laboral todavía no está desarrollado. Entonces tiene elementos interesantes como de países desarrollados, pero en un mercado todavía dual, con todos los problemas que vimos un poquito en la mañana. Pero la buena noticia es que Chile tiene datos longitudinales que nos permiten, como decía la colega, somos afortunados de tener esos datos y ahora los vamos a explorar. No son los ideales, pero por lo menos sirven. Y brevemente lo que tenemos son información a nivel mensual de los trabajadores formales, lo que representa como un 50% de la fuerza laboral. No están los informales, los trabajadores del sector público, los trabajadores independientes. En 2002, cuando se activa la ley y se construye este seguro de desempleo, toda persona que empezaba a trabajar en términos formal tenía que registrarse. Por lo tanto, recién en 2010 es cuando se llega como a un nivel que representa el 50%, porque la gente fue empezando de a poco a introducirse en esto, y nosotros ocupamos un 3% de la muestra total del universo. Y sí, ocupamos ciertas restricciones de los datos, perdón, a la muestra. Uno, ocupamos, por lo que dije anteriormente, desde el 2010, que es cuando se estabiliza el seguro de desempleo, hasta noviembre del 2019, justo final de octubre, fue el famoso estallido social que lamentablemente generó tasas de desempleo focalizadas en ciertos lugares, entonces nos metió un poquito de ruido.
el estallido social en Chile, me refiero. Y lo otro, bueno, obviamente personas entre 15 y 65 años son las que se observan, y trabajamos con 2 muestras. Todos los estudios en países desarrollados trabajan con 3 años hacia atrás, por eso de trabajos formales y estables que se pierden, pero nos dimos cuenta que el mercado laboral chileno, gran parte de la población laboral está en situaciones sobre 12 meses de duración. Entonces, si cortamos ahí, perdíamos bastante muestras. La buena noticia es que hicimos las 2 muestras y los resultados son más o menos parecidos, pero es una consideración importante. También consideramos que siempre hay un ingreso al menos una vez al año, y puede ser discutida, me imagino van a haber preguntas. Consideramos que un trabajo, de alguna manera, si es que alguien se cambia a un trabajo inmediatamente, es decir, la transición inmediata, y además gana un 25% más de lo que ganaba antes, se considera que se está cambiando voluntariamente, por lo menos se saca eso. No tenemos no tenemos la información de si fue o no voluntario, porque no todos cobran el seguro de desempleo, que ahí uno podría capturar. Entonces esa es como una consideración que tenemos que desarrollar muy bien si queremos que esto sea publicado, pero así lo abordamos, pero es importante mencionarlo. Y aquí muy brevemente... Una pregunta de clarificación, porque Sí. el 25% me parece un aumento enorme. Sí. Y segundo, puede haber cambios claramente en el caso de las mujeres que quieren más flexibilidad, y entonces eso no aumentaría el salario o movimientos regionales. O sea que me parece que habría muchos más criterios que incluir. Sí, bueno, lo que hicimos fue como análisis de sensibilidad de varias cosas, y no cambia mucho, pero es completamente arbitrario. Aquí el gran tema para esto son las personas que se cambian voluntariamente para ingresos más bajos. Y ahí, en verdad, lamentablemente no podemos decir mucho. Hay algunos datos que muestran después del trabajo, pero si querés Sí, avancemos lo que pasa es que seguir, los resultados y nos después van a dar lo ciertas sacamos. luces, pero era algo que no quería pasarlo rápido porque en verdad Verónica me imagino que va a... Y de paso 5. Ya, ok. Bueno, aquí solamente era mostrar un poco del tema del mercado laboral, pero si se fijan, después de un año, el 75% de los contratos abiertos están considerados, y en el caso del 25%, pero si ponemos más de 3 años, un 7% es 45%. Por eso hicimos estas 2 muestras de atrás 12 meses y 36 meses. Y claro, obviamente cuando uno le va aplicando restricciones a la muestra, acá lo que quería mostrar es que claro, los contratos extendidos aumentan, la edad aumenta un poco, las mujeres disminuyen, pero lo más importante es que, como para tener también como consideración, es que también los ingresos aumentan cuando se van restringiendo las muestras. Mientras más restricciones va poniendo, los ingresos laborales de la muestra aumenta, y acá es más o menos lo mismo, es la misma curva, la muestra completa en relación a la restricción, y se ve que efectivamente aumenta. Y solamente recapitulando antes de mostrar las 3 láminas de resultados, lo que hacemos es tomar a Jacobson, básicamente hace comparación de un grupo de control que no pierde el trabajo versus a los que pierden, y ver el delta diferencial para cada mes. Vamos a mostrar primero los datos en términos del promedio y después para las características de la distribución, y nosotros vamos a ocupar en el fondo percentiles no condicionales y el coeficiente Gini, pero por tema de tiempo ahora voy a mostrar los percentiles que ya creo que vale la pena detenerse. Esto un poco, resultados muy parecidos. Si ven el paper de Verónica van a encontrar el mismo resultado, que es súper interesante en el sentido de darse cuenta que frente, en el fondo, menos 12 un año de trabajo, 0 cuando se pierde el empleo y 36 el horizonte de 3 años más. Nos damos cuenta que cuando se pierde el empleo, en promedio cae el 40%, a los 6 meses el 10%, y ya a los 18 meses ya se recupera. Sin embargo, si analizamos ahora el percentil número 10, el 50 y el 90, vemos por ejemplo que en la distribución más baja, la parte más baja de la distribución, el percentil 10, la caída llega a un 90% y nunca se recupera. Encontramos que para el percentil 50 la caída es del 30% y se recupera creo que un año y medio, y el percentil 90 encontramos que la caída es muy parecida al percentil 50,
pero la recuperación es en el año 9 e incluso los ingresos son más altos de los que tenía antes. Esto es otra manera de verlo, donde ahora antes teníamos 3 puntos de los percentiles, pero ahora tenemos el percentil 5, percentil 10, percentil 15, hasta el percentil 95, y lo que tenemos en línea negra es el mes después de la pérdida, en línea amarilla, el mes 3 meses después de la pérdida, y la línea azul o celeste, un mes después de la separación. Lo que está en línea punteada, aquí es para, en el fondo, el 40% que les mostré antes, después llega a en promedio, un 15%, y para cuando son un año, 12 meses, son perfectos. Son menos de 0%. Lo interesante acá es, si se fijan, la distribución más o menos parecía entre el 25 y el 75, pero los extremos encontramos que es más bajo que el promedio, pero en el porcentil 90-95 encontramos que aumenta, y en el caso de incluso después de un año encontramos que el porcentil después de perder el empleo aumenta el 95%, llega a aumentar un 10% en relación al que no, al porcentil del 95 que no perdieron el empleo o se separaron en nuestra muestra. Sí, sí. En la parte de la línea azul, está por sobre la punteada, o sea, en el fondo esa gente, después de cuánto tiempo recupera, no entiendo La recuperación se da. La otra, ¿qué serían los ingresos de la parte alta de la distribución? No, lo que dice esto es, lo que dice que para el percentil 95, después de un año, sí, los colores son, el negro es al siguiente mes, amarillo después de 3 meses y el celeste después de 12 meses. Es lo mismo que el otro, pero antes acá veíamos 3 puntos. En un mes recupera la parte de arriba, en el fondo como que se estuvieran cambiando un trabajo de mayor salario. Sí. Sería la hipótesis de que no es una pérdida de trabajo, es como un cambio de trabajo voluntario porque se van a un trabajo. No. Aquí, si es que ustedes me creen que estamos viendo a gente que de alguna manera está separada, no voluntariamente, lo que encontramos acá, que creemos que es interesante en términos de desigualdad, es que los que están en la parte arriba de la distribución logran no solamente lograr el ingreso de su empleo anterior, sino incluso mejorarlo. Y por el contrario, la parte de abajo, la caída es mucho más alta que el promedio. Por lo tanto, cualquier indicador, nosotros hicimos con Gini, lo que hace es que aumenta la desigualdad de la distribución que estamos analizando. Eso es más o menos el mensaje. Y una pregunta, earnings son labor earnings. Sí, labor earnings, por eso digo ingreso laboral, trato de concentrarme para siempre decir ingreso del empleo, ingreso del trabajo, sin subsidio. Sí. Al tiro ahora me vienen las conclusiones y voy a tocar el tema del subsidio. Básicamente es decir que encontramos lo mismo que Uruguay, el 30%. Uno es que ese gap es 18%. Nosotros, gente que ha hecho estos estudios, le hemos mostrado para países desarrollados, está impresionado la recuperación que tiene el mercado laboral chileno, bueno, si es que se extrapola los resultados, a diferencia de los países desarrollados, que se demoran mucho más tiempo en recuperarse. Y encontramos grandes diferencias en los extremos, por lo tanto afecta la distribución. Esto es un tema súper importante porque al perder el empleo y efectivamente encontrar empleo y ganar menos los que están, sobre todo los que están en la parte más baja o arriba, los que están más arriba, hace que todo lo que es acumulación, sobre todo en sociedades como la latinoamericana, donde los choques económicos se enfrentan casi privadamente, es súper importante el tema de la acumulación, no solamente el gap, sino cuánto tiempo se demora, cuánto es el total de ese gap. Y hay una dimensión así, súper importante, qué pasa con las personas cuando se van de acá, van al trabajo informal, van al desempleo, van a la inactividad. Y aquí les tengo buenas noticias, porque acabo de firmar un contrato en que vamos a poder
juntar datos del estudio que mostramos en la encuesta de protección social, donde tenemos información del trabajo laboral con el seguro de desempleo. Por lo tanto vamos a poder hacer el match de los dos y vamos a poder de alguna manera decir si el seguro de desempleo es algo que ayuda a que esa caída sea más amortiguada, o es el trabajo informal lo que de alguna manera está teniendo incluso más peso que el seguro de desempleo. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en el mercado laboral que le interesa esa pregunta y por fin tenemos los datos para hacerlo, y ese sería el trabajo para el próximo año si Roxana nos invita. Bueno, muchísimas gracias. Ahí va, ahí tengo una pregunta, supongo que allá tengo otra. Yo voy a dejar dos preguntitas muy cortitas, una porque quizás también salga. Las conclusiones dicen que evaluaron el tiempo en que las personas que pierden el trabajo tardan en volver al trabajo, y no vi los datos, o sea, no están los datos en el documento. Estaría bueno saber si los tienen. Entiendo que van en la línea de lo esperado, pero bueno, me parece que estaría bueno. Otra cosa que estaría interesante es ver ese mismo, pero por los tipos de contratos, porque ustedes están analizando dos tipos de contratos, y bien entiendo que está controlado porque es una de las variables de control, pero a nivel de estadística descriptiva me parece que estaría bueno ver cómo es ese comportamiento. Y uno que tiene que ver más, que quizás porque no conozco la base, o sea, la base es la base con la que después vos podés identificar si las personas tuvieron o no el seguro de desempleo. Sí. Pero ustedes no lo pusieron en el análisis para saber, digo, no sé si lo pusieron, quizás me lo perdí. Estaría bueno saber si el hecho de haber tenido el seguro de desempleo cambia un poco estas cosas, permite esperar más para tener un trabajo con mayor salario. Digo, toda esa línea me parece que si la base lo permite, sería súper interesante analizarla. Y bueno, por último, me parece que el trabajo de ellos deja picando una pregunta re importante, que es que en general la mayoría de los seguros de desempleo, aunque Chile tiene un buen seguro de desempleo que cubre entiendo a toda la población registrada y demás, pero entiendo que es, digamos, los seguros de desempleo no están segmentados por niveles de ingreso, ¿no? Y como que tu trabajo lo que deja ver es, en realidad, los niveles más bajos de ingreso necesitaríamos un seguro de desempleo que sea un poquito más largo, quizás de mayor monto. Digo, deja muchas preguntas sobre seguro de desempleo y cómo cambiar esa institucionalidad, además de la cuestión obvia de que tiene que ser un seguro que sea solidario en principio, y como que deja muchos argumentos planteados para que un seguro privado inclusive sería peor, ¿no? Sí. Me parece que en ese sentido es muy poderoso. Pero bueno, voy a las preguntas si querés y después hacemos una vuelta más. Joaquín, la verdad que está muy bueno lo que mostrás, como súper contundente además la evidencia. Pienso en cómo interpretar el resultado, ¿no? Es lo que entendemos que está pasando ahí. Me da la impresión, quiero ver si estoy en la senda correcta, de que esto sería una combinación de dos tipos de efectos, me parece, ¿no? O sea, un efecto de cuando un trabajador es separado de su propio trabajo, hay una pérdida de un capital humano específico, que hay que generarlo de nuevo en otro puesto, y eso genera un tiempo, y de ese tiempo pasa eso que vos mostrás. Otra lectura alternativa, pero no excluyente, me parece que sería la de un efecto de tipo signaling, ¿no? Vos pensás que está bien esto, me estoy perdiendo de algo, ¿hay alguna forma de ir más allá y separar esos efectos? No sé, hay algo para decir ahí, ¿no? Espera que vamos, tenía otra pregunta allá. Sí. Y después ¿Puedo hacerlo yo? Porque si no se va a olvidar la bueno, dale. tuya. Vamos. Es que disculpen, debería haber tomado nota. A ver. O sea, todos los análisis que tú hiciste creo que lo hicimos, y al final nos focalizamos en el mensaje principal que queríamos dar, que era el tema como de desigualdad. Pero con respecto al seguro que era como analizar, o sea, nuestra contribución creo que es primera vez que y están las metodologías para mostrar esto, y efectivamente no sabíamos lo que íbamos a encontrar, y cuando encontramos que efectivamente los del decil superior aumentaban, tratamos de armar un cuento en relación a eso. Pero la buena noticia es que los datos están para el seguro de desempleo, y efectivamente tú puedes ver el tema de la amortiguación y
y la discusión ahora en estos momentos, creo yo, es si el seguro de desempleo compite o no con los trabajos formales. Ese es más o menos algo, porque finalmente alguien puede optar también pasar al trabajo formal y ocupar el trabajo informal como una manera como de amortiguar ese tema. Y ahí es súper interesante porque el seguro chileno, que es otro estudio que hicimos, no se cobra en los niveles más bajos, sino en los más altos. No se sabe muy bien por qué. Se decía que era por falta de información. Yo creo que ahora que fue la pandemia y se activó el seguro de desempleo de manera masiva, puede que tengamos más información al respecto, pero ahí hay un punto de que los que son más favorecidos, que deberían aplicarlo, no lo están haciendo, y por eso, porque obviamente ya hemos corrido esa información, el seguro de desempleo, a diferencia, creo que a Verónica le parecía que igual era un cuestión importante, en Chile no está haciendo tanto, ahora han subido más el monto, etcétera, etcétera. Sí. Y con respecto a tu pregunta, hay N literatura súper interesante de los mecanismos de por qué se produce la pérdida de capital humano y actualizaciones, pero lo que no hay mucho es por qué tú pierdes el empleo y aumenta el ingreso. Y el único mecanismo que hemos encontrado teóricamente, esta idea de que cuando uno está en ingresos y trabajos, con niveles educacionales altos, aspirando a buenos empleos, tú a veces aceptas el primero que tienes y no tienes la posibilidad de ver el del lado, y cuando tienes la posibilidad de salir, haces un buen match porque ya conoces, pero finalmente al parecer los que están en los niveles más altos de ingresos aceptan inmediatamente un buen empleo con un buen salario, pero puede haber otro mejor. Eso es lo único que hemos explicado, pero como mecanismo. Pero ahí si se le ocurren ideas, bienvenido. Adelante. Yo lo que quería preguntar es, no es obvia que la comparación de plantillas condicionales con no condicionales, ¿no?, es la misma. Porque para condicionales sí estoy siguiendo a la misma persona, estoy viendo cuándo pierde, y estoy viendo si los que pierden son los que están condicionalmente por arriba o por abajo. Pero para los no condicionales, en el medio te va cambiando la distribución no condicional. Sí. ¿No? Entonces, no sé ahí cómo, si capaz acortar periodos de tiempo, para no tener una distribución condicional, no condicional que tiene todo, porque sí, creo que ahí sería la distribución de todos en todos los periodos de tiempo. Entonces no es tan obvia que un análisis no condicional es lo que queremos sacar, ¿no? Porque es muy difícil de interpretar, diría yo. No sé, en realidad estoy viendo cómo sería también un modelo, no con una RIF, con datos en panel, que tampoco es obvio que haya una especificación en la que eso funcione, ¿no? Porque es muy difícil para usar. Sí, bueno, o sea, dos cosas, los resultados son menos parecidos, pero sí hay una objeción grande al tema de los condicionales, en el sentido de que no estamos de alguna manera calculando el percentil de la distribución real. Pero mi recomendación, porque es una cuestión súper técnica y me interesa mucho, si lo podemos conversar después del café, porque se nota que conoce bien estos nuevos modelos, así que ahí podemos entender que además son súper útiles para este tipo. Ahí tengo dos. Primero vos y después ahí. Sí. ¿No tiene información de lo que dijiste, si entendí bien, de si es pérdida o voluntaria o es forzada, ¿cierto? Porque hay un estudio, creo que es Javier González, que hizo, que decía que el mercado laboral, en el fondo la gente del percentil más alto, era más difícil aumentar el salario si te quedabas dentro de la empresa y si te cambiabas a otra empresa.
Sí, bueno, eso contesta un poco la primera pregunta que me hicieron. Al cerrar al sacar un 25% más alto, tratamos de evitar eso. Lo que sí, o sea, lo que yo creo que es importante es entender bien cómo funciona el mercado laboral de los puestos altos, porque finalmente en los países desarrollados hay un tema que hay ciertas primas que se van como entregando cierto tiempo, y esa es como la pérdida total, sobre todo cuando ya anualizado. En el caso de Chile, yo no soy experto en temas como organizacionales, pero he tenido que meterme un poco, y todo ese tipo de comentarios son útiles, pero creo que es un poquito más complejo en el sentido de que estamos hablando de un salto igual bastante alto. Entonces ahí tenemos que entender bien ese mecanismo para poder hacer sentido. Lo que rescato es que primera vez que hemos visto situaciones en que ha aumentado el ingreso, pero por ejemplo el caso de David Kaplan, que hacía como en momentos de bonanza económica. Esto está como todo el periodo, pero ahí o sea, podemos también ahí seguir conversando, porque detrás de estos mecanismos no hay mucha literatura, o hay una muy reciente. Y eso es lo interesante cuando uno está haciendo cosas nuevas, pero el problema cuando se encuentra esto en las explicaciones. Es algo de aquí que me puedan ayudar un poquito en lo que es el tema como organizacional de los puestos ejecutivos altos. Dos preguntas relacionadas sobre la diferencia entre si es un signaling o es pérdida de mercado. ¿Podéis explorar lo que pasa a nivel de desempleo en el sector? O sea, si a mí me echan de una fábrica en un sector que va bien, es una señal negativa. Si a mí me echan de una fábrica en un sector en el que todas las fábricas están cerrando, no quiere decir nada sobre el uncertainty. Entonces quizás se podría explorar eso para intentar distinguir cuánto de la pérdida se debe al signaling y cuánto de la pérdida viene de la reestructuración del empleo, que puede tener consecuencias. Súper buena idea. Súper buena idea. Sí. La otra, pensando en lo que pasa en lo alto de la distribución, está un poco ligado a lo que yo digo. Yo creo que habría, como decías, que focalizarse en las ocupaciones más altas, en los niveles de verdad de ocupación relativamente pequeños. Y ahí creo que ocurre lo mismo. Si yo pienso en los dirigentes de empresas, a los que echan de las empresas, sí, de vez en cuando hay uno que lo ha hecho muy mal y le echan porque lo hace muy mal. Pero en general lo que ocurre es que hay una reestructuración de la empresa. Sí. La empresa la llevaba un señor y decide que se jubila y la vende, y los nuevos que compran la empresa, en el consejo de directores, no quieren heredar a los del antiguo propietario, sino que crean un nuevo consejo de directores de administración, etc. ¿Vosotros tenéis el identificante de la empresa que os permitiría saber si hay un cambio de propietarios, si hay mergers and acquisitions, cosas de este estilo? Porque de nuevo ahí tendríais una señal de no me echan por un problema de mi trabajo, sino porque hay un nuevo dueño que monta esta empresa de una manera distinta, y entonces mis perspectivas de trabajo, estoy desempleado, pero mis perspectivas de trabajo de hecho pueden incluso mejorarse porque yo tengo un network de una nueva empresa que se está recreando, y eso tiene un valor para aquella que me contrata. Súper bien, tenemos los RUT de la empresa. El problema que tenemos, que harto trabajo por lo que creo que... tú estabas en el grupo de que en Chile las grandes empresas tienen multi-RUT. Entonces, pero ya sé que hay gente que ha hecho el trabajo de hormiga de juntar todos los multi-RUT, pero también es una buena idea. Mi pregunta hacia ti, esta como intuición tuya de mecanismo, ¿se te ha ocurrido a ti o hay trabajos que Se me va a ocurrir, yo no he visto nada sobre ello. Porque finalmente no hay mucha literatura de nivel ejecutivo a nivel de Latinoamérica, sí a nivel de países desarrollados, como se hablan un poco, pero además yo siempre he estudiado la parte baja de la distribución de una arriba, entonces, o sea, es un nuevo desafío. Sí.
Sí, no, muchas gracias. Muy bien. No sé si Rox, adelante, y Verónica, ¿no? Sí. Sí, no sé, cortito, similar a lo que ya decía Chicos. Yo creo que en ese Uruguay habíamos hecho algo como mirar cuándo despedía la firma para ver en qué momento era caray perdida, porque nosotros teníamos la crisis del 2002 que había sido una crisis económica súper grande para Uruguay. Entonces, para separar lo que eran unos despidos Sí. más del ciclo, más razonables, Sí, de cuando la persona perdía el empleo y en esa empresa era despedido, no me acuerdo, más de tanto. Y ahí separábamos, como digamos, la tenía capaz que algo así, si logras unificarlo mucho, se puede. Sí. Claro, a veces es como el ideal, además ustedes vieron 2 periodos del tiempo, nosotros como partimos de 2010, Claro. no agarramos la crisis económica que era un poco... Sí, bueno. No, en el mismo sentido, justamente, me acuerdo de algún estudio, cuando hicimos un estudio de efectos cicatriz del desempleo, me acuerdo de Martín Luis, que habíamos visto estudios que comparaban, por ejemplo, el norte de Italia y el sur de Italia, con tasa de desempleo más alta, un poco en la lógica de la empresa, o del sector, manda un layer con respecto a la situación que está pasando a nivel regional, si no tiene heterogeneidad o a lo largo del ciclo. Entonces ahí quizás también es súper identificación si uno tiene variabilidad regional, por ejemplo. Después, respecto al capital humano, en realidad ese capital humano específico uno esperaría que pierda más que el que más acumulado tenía previamente, ¿no? Entonces uno esperaría en realidad que tenga más pérdida a alguien que tenga mayor salario, ¿no? ¿Cierto? Sí. Se quedaría al revés de esto. Y una duda que me quedó, que no entendí de entender, pues en realidad cuando uno mira, si es un tema de tiempo, yo tengo 100 pesos acá, ¿cuánto tardo en volver a los 100 pesos? Puede pasar de que yo volví rápidamente a un puesto de trabajo y vuelvo a hacer carrera desde bien abajo, o que estoy fuera y vuelvo a un puesto y es lo que está pasando es que no estoy dentro de un puesto formal en este caso, y cuando aparezco con un cierto salario. Entonces ahí hay dinámicas distintas. Sí. ¿No? Una cosa que yo vuelva rápido al mercado con un salario más bajo, o que por ejemplo tenga capacidad de seguir buscando y vuelvo después de más tiempo, pero con un puesto mejor. Sí. Por eso, de hecho, el hecho utilizado es que los desocupados de alta educación tienen tensiones de desempleo más altas en América Latina, porque es una manera de autofinanciarte si querés la falta de cobertura del seguro de desempleo. Quizás puede haber alguna cosa de esa que uno cree. Sí, bueno, es un debate súper interesante que es la discusión de como liquidity y en el fondo como los free riders del sistema, que finalmente tener tiempo para buscar empleo uno hace un mejor match frente a los críticos de que se está subsidiando a alguien. Sí, hay otro trabajo que abarcamos esto, pero bueno, pero sí, completamente de acuerdo. ¿Quería decir algo? Quería, pero... No. Ok, bueno, estamos 2 minutitos, así que muchas felicitaciones. Muchas gracias.